tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí te lo mostramos. En una jornada que no solamente estamos transcurriendo el cuarto día de este mes de enero del 2018, y no fue una jornada caliente a nivel de la temperatura, que realmente fue muy calurosa en la ciudad de Buenos Aires hoy, sino que también en la plaza financiera, en el mercado financiero, el dólar se volvió a recalentar, el dólar volvió a tocar los 19 pesos. Y en este marco, atenti, enseguidita te lo va a contar Alejandro Berkovich, continúa la interna en el gobierno. Herido de muerte, el presidente del Banco Central desafía al presidente Mauricio Macri. Enseguidita, información exclusiva de las heridas que hay en el gobierno de Macri, que la semana pasada, recordemos, ya cuando el presidente se había tomado las vacaciones, parece ser que siempre que Macri comienza sus vacaciones en el exclusivo country de Villa Langostura, ocurre algo a nivel económico. No nos olvidemos que desde ese lugar echó al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y allí también tomaron decisiones en materia económica. Y este año, mientras él estaba, el gobierno, el ala política, el trío Sonjó, Marcos Peña, Lopetegui y Quintana, dominaron, rodearon políticamente al presidente del Banco Central de la República Argentina, sumado al ministro de Economía, Duhovne, y le dijeron: se terminó lo que daban. Tuviste 2 años para marcar tu política. A partir de ahora la política monetaria y inflacionaria la marcamos nosotros. Bueno, hoy el dólar trepó nuevamente, tocó los 19 pesos y enseguidita esta pregunta que nos hacemos, que se la hace Berco, que enseguida la va a responder. Herido de muerte, Sturzenegger desafía al presidente Mauricio Macri. Enseguidita, información exclusiva, como siempre, con los temas de la actualidad, de lo que importa. No te vamos a hablar de la ola polar en los Estados Unidos, te vamos a hablar también del festival de despidos con el que ha iniciado el año el gobierno de Mauricio Macri. Hoy una marcha de ATE, ya suman más de 3.000 despidos, pero aparte, la contraparte de esto, porque el gobierno de Cambiemos se podría, que es un gobierno que le gusta mucho el marketing, los eslóganes, decir: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque el gobierno de Cambiemos exige austeridad, pide austeridad. Ayer veíamos cómo los despidos en Quilmes, bueno, esto está ocurriendo ahora en Azul, un pueblo entero movilizado contra los despidos y el cierre de fabricaciones militares. Imágenes que nos están llegando en estos momentos de Azul. 219 despidos en fabricaciones militares de Azul. Seguramente esta imagen no la vas a ver en ningún otro canal. Está ocurriendo ahora. El pueblo de Azul, movilizado, ha ganado las calles hoy en contra del cierre de la fábrica militar de Azul. Nos están llegando estas imágenes y les agradecemos a televidentes nuestros que nos las están enviando, y les pedimos por favor también que nos envíen más material. Pero les decía, ayer veíamos cómo el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, no asume él el costo político de despedir gente. Y en las cartas, en los telegramas de despido, en la no renovación de contratos que hace, les dice: por órdenes del gobierno, de funcionarios del gobierno nacional y provincial, usted cesa en el cargo. Es decir,
la presión del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que achiquen y despidan empleados del Estado. Pero hoy te vamos a mostrar la contracara. Por eso te digo que el gobierno de Cambiemos hace lo que yo digo, pero no lo que hago. El intendente flamante, intendente electo de Corrientes, ya está en funciones. Un verdadero festival de cargos, de puestos políticos, realmente obsceno. Ha inventado secretarías y direcciones para ubicar personal. Pero además, vamos a recordar hoy la cantidad de secretarías y subsecretarías kilométricas que creó el gobierno de Mauricio Macri. Porque no nos olvidemos, el gobierno de Mauricio Macri, a la par que echa la grasa militante, como la denominaba Alfonso Prat Gay, del Estado, elevó en un 25% la planta política. Es decir, echó la grasa militante, pero trajo, digamos, ¿cómo se podría determinar? Los empleados cool del PRO, de Cambiemos, bueno, echaron grasa militante y trajeron lo cool, tal vez. 25% elevó. Entonces, hay una contradicción permanente en el discurso del gobierno. Piden austeridad, echan contratos de más de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, dejan sin obra social a gente con problemas médicos severos, como sabemos que ha ocurrido en Quilmes. Pero ocurre esto, de Corrientes, festival. Vamos a recordar, porque hasta este momento ninguna de estas secretarías y subsecretarías kilométricas que el gobierno de Mauricio Macri creó fueron eliminadas. Ninguna. Enseguidita lo vamos a estar repasando. Una, a ver, como muestra vale un montón. Una mostrame, Nico. Recordemos. María del Pilar Mayora, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública, de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización. Sí, tomé aire. Respiro. ¿Hay otra? Vamos a mostrar dos. Una más. Tomo aire. Lucía Constanza de Ciata, coordinadora de la Coordinación de Estadística, Calidad y Minería de Datos de la Dirección de Gestión de la Información de la Dirección Nacional de Gestión y Soporte de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización. Si Tato estuviera vivo, se haría un festival, un festín con esta secretaría. Me lo imagino ya a Tato corriendo y en un periquete como hacía él sin respirar, mandándose todo esto. Pero bueno, las contradicciones del gobierno de Cambiemos, que enseguida te lo vamos a estar mostrando. Primer título, cayó el gordo Balcedo. ¿Quién era? Director, dueño del diario Hoy de La Plata, de una FM, de la revista La Tecla, además sindicalista, de buena sintonía con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fue apresado en Punta del Este con $500.000 en la mano, 16 autos de lujo, armas. Enseguida te contamos quién era el gordo Balcedo. Verano salvaje, 3.000 despidos, lo que te venimos anticipando, enseguida te lo mostramos. Y además, después que se conoció el Festival de Cargos y de Direcciones que creó el intendente de la ciudad de Corrientes, hoy dijo, vamos a ser más tacaños que Rico MacPato. Tarde, porque antes ya le habían publicado todas las direcciones que él creó y la cantidad de cargos políticos. Bueno, vamos al primer desarrollo. Marcha hoy de ATE y paro nacional contra los despidos. Desde el Obelisco vamos a ver las imágenes. Masiva la convocatoria, pese al intenso calor, la jornada agobiante de los trabajadores del Estado
que se reunieron tanto de la provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional y marcharon por las calles de la ciudad de Buenos Aires. El secretario nacional de ATE, Hugo Cachorro Godoy, esto decía. Evidentemente es un gobierno que está en una actitud impiadosa sobre los trabajadores. 1.200 son los despidos en el Estado Nacional y se están alentando despidos también en las provincias y en los municipios. Y esto es gravísimo porque ya sucedió en el 2016, que después le siguieron los despidos en el sector privado. Pero así como no dejamos de reclamar la reincorporación de las compañeras y compañeros que fueron despedidos en el 2016, vamos a profundizar las medidas de fuerza si no hay respuesta del gobierno para que nos reincorporen a estos 1.200 compañeros y cesen los despidos. La verdad es... Muy bien, vamos a actualizar los despidos del Estado en las últimas horas. Municipios, 500 despedidos en Quilmes, 500 en Morón, 400 en 3 de febrero, 80 en Lanús. Esto cumpliendo las directivas del Gobierno Nacional y Provincial. Ministerios de Energía 140, en Defensa 70, en Cultura 64, Interior 63, en Medio Ambiente 30, Jefatura de Gabinete 27, Agroindustria 15, Modernización 8 y Presidencia 8 despidos. Otras sedes estatales, 370 ya suman los despidos en fabricaciones militares. 130 en el SENASA. Anoche estuvieron los integrantes del SENASA y de fabricaciones militares aquí en el estudio. 180 en TDA y 165 en ENACOM. Además se suman estos, los que vienen desde el mes de diciembre, ¿no? 116 unidad ejecutora provincial, 34 en los canales Encuentro, Paca Paca y Deporte TV. Además acá se está denunciando en estos canales culturales un auténtico vaciamiento porque dicen que no los van a cerrar, pero están trabajando con el personal justo al límite. 21 despidos en Radio Nacional, 21 en el INCA y 8 en el ANSES. 2.934 despidos desde el mes de diciembre que comenzó en el Estado Nacional. Y vamos a ver lo que pasa en Corrientes con el intendente Eduardo Tassano, ¿no? La contracara, intendente de Cambiemos. Mientras se pide austeridad, el intendente de Cambiemos, estas secretarías creó, por ejemplo, vamos a ver, y direcciones. No, esto es del Gobierno Nacional. Vamos a Corrientes. Bueno, por ejemplo, creó las direcciones de cambio cultural, de identidad barrial, de contacto directo, la dirección de software y la dirección de hardware. 5 direcciones con estos nombres. Y la estructura política. 9 secretarías, 40 subsecretarías, 106 direcciones generales, 171 subdirecciones, 68 departamentos y divisiones. Claro, después que los medios correntinos dieron a conocer todo lo que había creado el intendente Cambiemos, salió a decir, bueno, primero empezó a echar culpas, lo primero que hacen, la pesada herencia, y después dijo, bueno, voy a ser más tacaño que Rico MacPato, pero después de haber creado lo que le mostramos anteriormente. Y vamos al repaso, esto sí, veíamos 2.000 y pico de despidos del Estado, se suman a los que vienen desde el 2016. No nos olvidemos, este gobierno creó un 25% más de cargos, amplió ministerios, elevó la cantidad de ministerios, este gobierno. Mauricio Macri que pide austeridad y echa empleados del Estado. 2.934, ahora habría que sumarles a los del 2016 y los del 2017, ¿no? Pero vamos a ver esta contradicción permanente del gobierno. Mientras pide austeridad,
lo que ha ido creando en subsecretarías, direcciones, desde que asumieron el 10 de diciembre del 2015. Otra más, María Celeste de Filippo, gerenta operativa de arte y creatividad de la Dirección General de Producción de la Subsecretaría de Contenidos del Ministerio de Hacienda. Gustavo Ezequiel Molina, gerente operativo de la Gerencia Operativa de Planificación Urbana de la Dirección General de Planificación de Seguridad de Recursos No Policiales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia. María Guadalupe Iranova, coordinadora de productos y servicios relacionados con la identidad cultural de la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización de la Economía Social de la Secretaría de Organización y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social. Y María Belén Cardás, dirección, ¿se acuerda no? Este fue insólito, hermoso. Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. Además llamen por favor a la Academia de Letras, ¿no? Porque Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. Y me acuerdo cuando lo castigaron por semanas y era tapa de diarios y de varios días al filósofo Ricardo Forste, que por lo menos tenía una trayectoria reconocida en el ambiente académico, cultural, por un cargo. Fíjese la cantidad de cargos que ha creado insólitos el gobierno de Mauricio Macri. Y recordamos con lo que iniciamos, en azul, esta es la movilización en estos momentos, mucha gente que ganó las calles en contra de los 239 despidos de fabricaciones militares y contra el cierre de la planta de fabricaciones militares que está pensando realizar el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Mucha gente movilizada en azul esta noche contra los despidos. Un pueblo contra los despidos. Lo que decimos siempre, cuando en una ciudad, en un pueblo, se cierra una fábrica que emplea, en este caso, cerca de 250 personas, sufre toda la comunidad, porque son ciudadanos de esas localidades que van y compran en el almacén de la esquina, consumen en un restaurante, viven allí. Pero el Ministerio de Oscar Aguad está haciendo un verdadero desguace en fabricaciones militares y Azul es una de las ciudades más perjudicadas por esta decisión política de Oscar Aguad y del gobierno de Cambiemos. Bueno, un día que ha tenido mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, realmente, pero también caliente porque el dólar volvió a trepar, tocó los 19 pesos y además, bueno, sigue la interna en el área económica con Sturzenegger. Berco, buenas noches. Sí, Gato, buenas noches. Dos gestos para destacar de Federico Sturzenegger. Primero, volvió a no intervenir en el mercado cambiario. Hoy subió 18 centavos la cotización del dólar minorista para la venta y terminó en 18.96. Teníamos ahí los valores de los últimos días para que ustedes puedan apreciar cómo se estaciona ya el dólar en torno a los 18.50, 19. Una suba que todavía no se trasladó a precios, pero que probablemente lo haga en los próximos días en la medida en la que el mercado empiece a percibir que este es el nuevo escalón. Acordate, partió Gato de
17.60, claro, allí a principios de diciembre, y luego de una primera escalada que forzó más bien el mercado, volvió a subir, impulsado por la conferencia de prensa del jueves pasado de todo el equipo económico, donde se lo vio muy incómodo a este señor que tengo a mi lado, Federico Sturzenegger, porque desautorizaron su meta de inflación. La meta de inflación que no pudo ser era del 8 al 12%, pero la del 15% que instauró en su lugar el gobierno se autodestruyó en 5 segundos, como las misiones que le daban en Misión Imposible en los años 70, por los aumentos tarifarios que anunció el mismo gobierno esta semana. Hoy, en la reunión de directorio, hay que destacar de Sturzenegger, que es uno de los únicos funcionarios que se quedó en el tórrido verano porteño, porque todos los demás están en Punta del Este. El propio Guillo Dietrich interrumpió brevemente sus vacaciones estenias y volvió allí raudamente para no sufrir demasiado este calor. Bueno, Sturzenegger, en cambio, hoy encabezó la reunión de directorio del Banco Central y no pudo evitar dejar escapar una mueca, una sonrisa, cuando vio que las expectativas de inflación se estacionaron en el 20%, o sea, quedó viejísima la meta del 15% anunciada hace apenas 6 días, hace apenas una semana, digamos, ya hoy transcurrido, el jueves de la semana pasada. Dos gestos de rebeldía de Sturzenegger de las últimas horas. El primero, Gato. Sí. Fíjate vos lo que es esto, Difundió la encuesta que hace el Banco Central de expectativas de inflación de las consultoras de la Citi, que se llama relevamiento de expectativas de mercado, pero solamente las opiniones recogidas hasta el día antes de los anuncios del jueves pasado. O sea, dio a conocer las expectativas de inflación viejas, de antes del cambio, el volantazo que pegaron de política monetaria y política económica, en definitiva, del gobierno. Tanto es así que economistas en redes sociales sacaron el REM, que así se llama esta encuesta, el REM, relevamiento de expectativas de mercado, sacaron el REM Blue. Y en el REM Blue las expectativas dan 20% para este año. Todas las consultoras, las alineadas con el gobierno, algunas... ¿20%? 20%. A miércoles. 20%. Las expectativas de las consultoras varían. Hay 18,9, 19,5, 20,1. Sí, el IPSI anoche nos decía... 19. 19, Sí, por eso. Fluctúan en torno al 20, pero son del 20. Bueno, Sturzenegger lo primero que hizo fue dar a conocer una encuesta parcial, antes de los anuncios del jueves pasado. Y el otro gesto, el otro gran desafío al presidente, lo van a conocer recién mañana. Nosotros esto se lo estamos contando en exclusiva. Sturzenegger, bueno, hoy hubo versiones de renuncia de Sturzenegger durante todo el día en la Citi, las desmintieron tajantemente desde su entorno. Incluso contaban esto, que fue hoy a la reunión de directorio, que no va a renunciar. Pero Sturzenegger se va a Suiza, a la reunión que hay en Basilea del Banco Internacional de Pagos, a fin de este mes. ¿Quién más va a estar en Suiza a fin de este mes? ¿En unos días? ¿Quién más? ¿Quién termina sus vacaciones y se va a Suiza, a la Villa Alpina de Davos? ¿El presidente? El presidente de la Nación, claro, Mauricio Macri. A Davos. Se va a Davos. Claro. ¿Sabés cuántos kilómetros separan Basilea de Davos? ¿Cuánto? 189 kilómetros, casi nada. Es un trencito, además divino, un tren que nadie se quejaría por transitar. Bueno, Sturzenegger va a Suiza al mismo tiempo que Mauricio Macri y no va a ir a Davos. Ajá. A Davos va Macri con sus ministros. Claro. A Suiza, por las suyas, por separado, va Sturzenegger. Hace 2 años, cuando ambos acababan de asumir, fueron los dos juntos. Fue Sturzenegger a Basilea y después lo esperó al presidente en Davos para participar y para mostrarle al mundo qué solidez tenía ese equipo económico. Esta vez, y esto es información exclusiva de Minuto 1, no va a haber coincidencia. Van a estar uno y otro a 189 kilómetros de distancia, pero bien separados por un océano de internas entre los ministros. Lo que pasa es que ha sido muy fuerte, ¿no? Hoy justamente también marcaba, por ejemplo, Carlos Pagni en el diario La Nación, este gesto de un Macri que le pone un pie arriba a Sturzenegger, que le dijeron, te dimos 2 años para que fijes y hagas, no dio resultado, ahora manejamos nosotros todo. Despiadado lo de hoy del colega en La Nación.
¿no? Dice que Sturzenegger fue una víctima, claro, y que no opuso resistencia. Dice que efectivamente fue desautorizado y que eso no tiene vuelta atrás. Bueno, se sabe en qué fuentes abreva por eso el colega. Por eso las menciono. Pero la verdad que es notoria ya la interna, y este gesto que te digo hoy es un nuevo desafío del presidente del Banco Central, que quedó herido de esta desautorización y que viaja a Suiza, pero no lo acompaña al presidente a Davos. Bueno, claro, uno también tendría que preguntarse, porque muchos decían que la política que aplicaba hasta la semana pasada Sturzenegger era la política de Macri. ¿Cuál será la política económica de Macri? Bueno, la anterior, la de Melconian, la de Pratgay. ¿Cuál es? La de Quintana, la de Lopetegui, la de Peña, la de Aranguren, la de Dietrich, la de Cabrera. Uf. Exactamente. Bueno, hoy opinó sobre el 2018 y cómo pinta el economista Aldo Piñanelli. Fue muy escéptico, El 2017 está cerrando con un 24-25% de inflación, tal cual habíamos estimado nosotros. El crecimiento de la economía va a estar alrededor del 2,7-2,8, fundamentado en el gran gasto de la obra pública, que también ahora se paralizó, che. Vos sabés que después de octubre... Bueno, también, ¿no? Están paralizadas, Exactamente. Todo 2018 va a estar paralizado para darle impulso en el 2019. Así es, se concentra, es todo el electoral. La expectativa que yo tengo que va a ser un 18 más duro. El crecimiento se está previendo un poco menor al año 17, un 2,5 contra un 2,8. La inflación va a tener un piso del 20% con un fuerte ajuste en tarifas y también una profundación de la puja distributiva, ¿no? Bueno, muy bien, enseguida vamos a estar con Marcelo Ramal, con Iván Carrino, economista, y también está Hernán Izurrieta de ATE, del Ministerio de Trabajo. Pero volvemos a Azul, es realmente significativa la movilización ahora, en este momento. Miren, un pueblo movilizado contra el cierre de la planta de fabricaciones militares. Esto ocurre ahora, en vivo en Azul. Un pueblo movilizado contra el cierre de la fábrica militar de Azul. 239 despidos en los últimos días, que se suman a otros despidos, bueno, del Estado que veníamos marcando recién, pero de fabricaciones militares. Ayer el interventor en fabricaciones militares no quiso recibir a los delegados de Azul, que habían viajado especialmente, estuvieron anoche con nosotros, por orden del ministro Oscar Aguad, que parece tiene en carpeta el desguace de fabricaciones militares y el cierre de fabricaciones militares. Esto es Azul, una ciudad movilizada contra el ajuste, una ciudad movilizada contra los despidos. Esto es lo que provocan los despidos y una ciudadanía que no se queda sentada en sus casas, sino que reacciona frente a esto. De la misma forma que hoy reaccionó Hernán con la marcha que tuvieron los trabajadores de ATE, ¿no? Hola, sí, buenas noches, Buenas Gustavo, noches. ¿cómo estás? Sí, así es, estamos completamente movilizados y peleando contra esta ola de despidos. Como se señaló en los informes, estamos hablando de 3.000 despidos, tanto en el ámbito nacional, provincial y de municipios, y es una lista que se actualiza permanentemente. En el caso particular, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, sumaríamos 13 bajas de contratos a esa lista. Recién me avisan compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que hay 5 despedidos más en ese ámbito que depende del Ministerio de Agricultura. Además, el de la gobierno Nación siempre elige fin de año y enero, los primeros días de enero. Lo viene marcando el 2016, 2017 y 2018. Exactamente, son 2 momentos claves. Nosotros sabemos que fin de año es un primer momento y después va a haber un segundo momento, seguramente febrero-marzo, donde termine de desplegarse lo que es una política general e instrumentada y encabezada por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, que lleva adelante una política de vaciamiento, de desguace y de despidos masivos en el Estado.
Esta política general a su vez tiene ciertas particularidades, porque obviamente que se desarrolla con la tónica político-ideológica del gobierno. Por ejemplo, entre los 70 despedidos del Ministerio de Defensa están todos los compañeros, o una buena parte de los compañeros que trabajan con los archivos de las Fuerzas Armadas. Todos esos compañeros han sido despedidos y esa tarea, por ejemplo, en particular, es la que permite generar insumos para los juicios de lesa humanidad, las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, que es sabido que el gobierno está abortando todo eso, ¿no? Pero anoche, por ejemplo, estuvieron toda la gente de SENASA, que están, es primordial la labor que ellos cumplen, porque con el desguace que están haciendo en el SENASA, están rompiendo con las barreras sanitarias para controlar nuestras fronteras. Exactamente, es una política que claramente expresa los intereses y necesidades de determinados sectores de nuestra sociedad, del mayor poder económico, sectores del empresariado y del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, y en detrimento de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares en general. En ese sentido, por ejemplo, los despidos en la televisión digital abierta que se han señalado ahí, la TDA se vació un sector donde no había de ninguna manera gastos desmesurados sobre lo que se podría planificar, sino que se estaba haciendo una estructura para generar contenidos y negocios para empresas productoras. Pero aparte, yo digo, son contratos muchas veces de cuántos son. Expulsan, despiden trabajadores de salarios de 15.000, 20.000 pesos con toda la... ¿Y toman esta secretaría o su secretaría de cuánto? Porque están generando... 150.000, están generando un despido masivo de trabajadores con salarios que están por debajo de la línea de pobreza y generando también la incorporación de funcionarios con salarios astronómicos. Y otro aspecto en particular que como delegado general de la Junta Interna del Ministerio tengo que señalar, nosotros entre los 13 despidos que hemos sufrido tenemos una situación particular, un compañero que está siendo dejado en la calle por haber participado de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma previsional. El compañero salió a las 15:30 horas del Ministerio, baja en el subte A en la estación Sáenz Peña a las 16:15 y es levantado por la policía en ese momento en lo que constituye una detención arbitraria, y ese compañero fue detenido, le generaron una causa penal y ahora en este momento está siendo dejado en la calle como parte de una misma política que complementa las cuestiones de ataque a las condiciones económicas y laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y junto con eso el aspecto represivo en esa política. Ahí quizás recuperar algo que vos señalabas muy bien en la apertura, que es esta disonancia entre los dichos y los hechos. El gobierno nacional plantea un combate de la inflación a fuerza de tarifazo, plantea que defiende el empleo con despidos masivos y flexibilización laboral. Nos habla que hay que construir paz social y el diálogo y la armonía, y es el gobierno con mayor nivel de actividad represiva de las fuerzas estatales de la reinstalación de la etapa constitucional esta parte, como bien lo señaló el informe de la Correpi que días atrás se presentó. Hablan del expertise, estigmatizan a los trabajadores y trabajadoras estatales, hablan que son el mejor equipo de los últimos 50 años, y la vicepresidenta de la Nación desconoce los ámbitos de incumbencia del Ministerio de Seguridad y de Defensa, no sabe qué fuerza está a cargo de cada uno de ellos. Hernán, en el caso de trabajo, ¿hay también, vos creés, una intención de desguazar el ámbito donde se hacen las paritarias, de evitar que se lleven adelante las paritarias? Porque vos decías, en defensa echan a los que buscan elementos para las causas de lesa humanidad. En trabajo se vienen las paritarias y el gobierno quiere que los sueldos sean el ancla de la inflación este año. Sí. ¿A ustedes los despiden por eso? En la particularidad del Ministerio de Trabajo, en ese ámbito en particular no, porque la imposición de techos salariales y de que los trabajadores y trabajadoras perdamos poder adquisitivo lo logran mediante otros mecanismos, no está atado al número del plantel. Sí tenemos preocupación y nos estamos preparando y organizando para enfrentar eventualmente una situación de despidos masivos cuando continúe desplegándose esta política de dotación óptima del Ministerio de Modernización, que vos presentaste un informe semanas atrás, porque sabemos que en particular, por ejemplo, determinadas áreas de la Secretaría de Empleo sí pueden ser afectadas por esta instrumentación de esa política y también de aspectos de la reforma laboral que en el caso particular del Ministerio de Trabajo contempla la reformulación de áreas. Si salen aprobada la reforma laboral que el gobierno pretende hacerla votar en el Congreso de la Nación en febrero, eso va a impactar en determinados aspectos de la estructura del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente en la Secretaría de Empleo, con lo cual estamos ante una política que es de ataque completo a las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores populares, a la posibilidad de tener una vida digna, mientras se desarrolla una defensa intransigente de los intereses de los sectores más poderosos.
el planteo fundamental que tiene este gobierno respecto a que esto es un problema de déficit fiscal se da en el mismo momento que le bajan las retenciones a la soja, que le sucede lo mismo con las mineras, y plantean todo esto como un problema de gasto público, con lo cual está claro que hay una transferencia desde los sectores populares hacia los sectores de mayor poder económico. Quiero volver con estas imágenes que están ingresando en este momento, están entrando en este momento en directo desde Azul, la ciudadanía allí. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Azul, la ciudadanía movilizada en contra del cierre de fabricaciones militares, la planta de Azul. Estamos en comunicación con Juan Cacase, que es delegado justamente de fabricaciones militares. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a vos, al equipo de vida y a toda la audiencia. Bueno, vemos las imágenes, realmente una multitud la que se ha reunido, ¿no? Estamos trabajadores de fabricaciones de San Azul, estamos emocionados a la salvadoreña porque va a generar una poblada que debemos tomar A ver, Juan, te vamos a llamar, estás en el medio de la multitud y estamos escuchando muy mal. Ahora vamos a tratar de intentar una mejor comunicación. Reiteramos, esto es lo que está pasando en estos momentos en Azul, la ciudad movilizada en contra del cierre de la fábrica, en contra de los despidos. 250 despidos que se suman a la lista que presentábamos, casi 3.000 despidos de diciembre a hoy, 4 de enero, por parte de empleados del Estado. Y Marcelo Ramal, buenas noches. ¿Qué tal? Que forma parte de esto también de la política, no solamente laboral, sino económica del gobierno. Bueno, vos mencionabas antes, digamos, todas estas secretarías. Creo que habría que agregarle o uno le podría sugerir al gobierno que cree la Secretaría de Encubrimiento de Fracasos. Porque creo que con estas supuestas medidas de austeridad fiscal, que no son tales, porque como bien se decía acá, mientras despiden trabajadores a los exportadores de soja, le dan 60.000 millones de pesos en 2 años de regalo, que naturalmente, ¿quiénes financian ese dinero? Los despedidos, los jubilados. Pero quiero decirte lo siguiente, esto que está pasando con los despidos es la otra cara del pacto fiscal, del pacto que se firmó con los gobernadores. Esta es la página no publicada del pacto fiscal. Es decir, le dijeron, bueno, muy bien, vamos a sostenerte determinadas urgencias económicas, pero vos vas a tener que hacer el ajuste. Por eso el intendente de Quilmes alude al gobierno nacional, al gobierno provincial. Es decir, que este acuerdo general no solamente ha implicado la confiscación de los fondos jubilatorios, sino despidos. Volvemos a ver con... ¿Está? A ver, Juan, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho. Ahora sí, escucho bien. Sí, me decía, bueno, prácticamente una pueblada en Azul, ¿no? Lo que se está viviendo. Sí, la verdad es que los trabajadores estamos emocionados por tanta convocatoria de vecinos que se han acercado hasta la plaza, darnos el apoyo, darnos el afecto a entendernos en este duro momento que estamos pasando. Y lo entendamos entendiendo todo, ahora falta que lo entienda el gobierno nacional. No fueron recibidos, siguen sin tener diálogo con el gobierno nacional, no los ha recibido nadie de las fabricaciones militares. Hoy a la tarde el interventor de fabricaciones recibió al intendente y a 3 compañeros más, pero les dijo, plantado en la misma medida, que la fábrica está cerrada y que va a esperar que venga ahora el ministro de Defensa la semana que viene para ver si nos da una reunión para tratar de ver de qué manera esto se podría revertir, pero nosotros eso no nos alcanza, o sea, la verdad es que necesitamos más que la claro. De la semana que allí viene, digamos, a ver, necesitamos una respuesta concreta. El reclamo de ustedes, acompañado por esta multitud en Azul, ¿dónde se efectúa? ¿Frente a la municipalidad? ¿El reclamo se lo están haciendo ahora en este momento al intendente de Azul? Sí, el reclamo está hecho al intendente porque nosotros consideramos que es parte de todo esto que está pasando por omisión o por negligencia de cómplice, por no haber actuado antes. Porque cuando estuvo el presidente de la Nación en Azul cerrando campaña, él nos dejó acercarnos y porque decía que los trabajadores estábamos denunciando cualquier cosa cuando estábamos
cuando decíamos que veíamos que Fabricaciones estaba haciendo un vaciamiento en todas las fábricas, no solamente en Azul, sino en el resto de Villa María, de Río Tercero, en Beltrán, en Hachal y en la sede central. No es solamente acá, lo que pasa es que acá en Azul nos cerraron, a las otras lo despidieron compañeros, y esto lo veníamos denunciando. Entonces, el reclamo en la plaza central de Azul, en la municipalidad, esta poblada que se dio en medio de un apagón que convocaron vecinos también, media hora de apagón, de luces, y la verdad que estamos emocionados, pero también tenemos un compromiso ahora, y que es que nosotros no amenazamos, los trabajadores no amenazamos, sino que prometemos y cumplimos. Y si para la semana que viene no nos dan la respuesta, les prometemos que le cortamos a la provincia de Buenos Aires, todo el acceso al centro de la provincia de Buenos Aires van a aparecer cortados. ¿Esto que no va a ser los trabajadores de Fabricaciones Militares, los de la planta de allí? Sí, junto con distintas organizaciones y junto con el apoyo de la CTA Autónoma, que es la organización, nuestro sindicato, pero que se queden tranquilos que si no nos quieren dar respuesta, nosotros se las vamos a hacer forzar y no son... ¿Qué día ¿Para qué día tienen programada esta acción de la semana que viene? El día no se lo vamos a decir para que no nos puedan anticipar. Nosotros cuando manejamos con los cortes de ruta va a ser la semana que viene, pero cuando lo decidamos le vamos a avisar a los medios a ustedes también para que estén sabiendo. Bueno, Juan, te agradezco esto, realmente las imágenes que estamos recibiendo son de una verdadera multitud allí en Azul acompañando el reclamo de ustedes, por fuentes laborales. Muchísimas gracias, por recibirnos, por favor, por favor. Gracias. Como siempre decimos, reclaman trabajo, reclaman seguir manteniendo una fuente laboral. No están pidiendo planes asistenciales, no están pidiendo que les regalen nada. Están pidiendo por su fuente laboral. Piden por su fuente laboral. En una ciudad como Azul o cualquier ciudad del interior del país, que se caiga una fábrica, se cae también un pueblo. Y esto es lo que tiene que ver también el gobierno cuando ordena a los gobernadores, muchos gobernadores peronistas, que firmaron y que han acatado la orden de despedir empleados en las provincias, la mayoría de los gobernadores peronistas, que acataron y firmaron la orden del gobierno nacional de echar trabajadores en la provincia, como bien pone por orden del intendente que dice, el intendente de Quilmes, cumpliendo órdenes de funcionarios nacionales y provinciales. Lo despedimos. Y esto es lo que está pasando, la reacción en Azul, por ejemplo, hoy. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto le puede sumar a un plan económico despedir gente con el costo social y político que esto implica, ¿no? Cuando vemos que otras variables, se dispara el dólar, sigue sufriendo el déficit fiscal, el gasto público. Sí, a ver, yo te mencionaba esto de encubrimiento de fracasos, porque lo que ocurrió en los últimos 7 días no tiene nombre. El gobierno salió a anunciar que recalibraba la economía y en realidad lo único que hizo fue anunciar una devaluación que va a encarecer los alimentos y que por supuesto se va a trasladar al bolsillo. Ahora, una semana después de esto, y después de decir que la inflación va a ser del 15%, se anuncia un tarifazo en el transporte que llega casi al 70%, y yo hice los cálculos, Gustavo, vos mencionabas antes cuánto están calculando la inflación para el 2018. En la canasta familiar el transporte incide en un 12%. Si vos ponderás ese 70% en la canasta familiar y le concedes al gobierno, que no cree así, que no va a ser así igual, pero le concedes que el resto sube un 15%, ¿sabés a cuánto se va la inflación del 2018? ¿Cuánto? 22%. Bueno, 22. 20, sí, a ver cómo está. No, por eso yo hice el cálculo ponderando el aumento del transporte. Bastaría con un poquito de aumento para que se fuera al 25%. Ahora, hay otra cosa que hay que decir. ¿Por qué subió el dólar hoy? El dólar sube porque los que están reclamando por el atraso cambiario ya se dieron cuenta que el aumento del transporte se comió el efecto de la devaluación de la semana pasada, y entonces probablemente vayamos a otra devaluación. Entonces el gobierno evidentemente marcha sin rumbo, armó un esquema económico fundado en el atraso cambiario, el endeudamiento, endeudando inclusive a trabajadores, a deudores hipotecarios, y ahora ha entrado
en un curso inflacionario, en un curso devaluatorio, que va a provocar gravísimos problemas a muchísimos trabajadores. Por lo pronto, una sola cosa, Gustavo, se habla de paritarias del 15%, cuando la inflación va a estar cerca del 25%. Es decir, hay que ver qué gremio se anima por a eso, firmar la eso, meta de inflación del Sí. gobierno es una excusa para imponerle techo a las paritarias, nada más. Iván Es lo Carrino, único. ¿y el gobierno por qué no puede controlar estas variables? Sí, Ni la hola inflación, Gustavo, ni buenas el noches. dólar, buenas noches. Sí, Gracias por- mira, quería comentar un poquito antes igual sobre el tema de los despidos, Sí. ahora te voy a responder, pero porque hay que poner en contexto estos números, hay que explicarle a la gente esta cuestión, que es delicada, pero acá no hay ajuste salvaje, no hay ajuste ni salvaje y no hay ola de despidos, de ninguna manera, y déjame que te muestre los números, porque si no, hablamos en el aire. Asumamos que hay 3.000 despidos este mes. Y más lo que se vienen de eso. Asumamos que hay 3.000 despidos. No hay ajuste de ningún tipo en el Estado porque desde noviembre de 2015 hasta el último dato que hay en 2017, y Ale y Marcelo no me pueden dejar mentir porque ven estos mismos números que yo del Ministerio de Trabajo, el asalariado público, los asalariados públicos crecieron en 53.000. El sector público tiene 3 millones de empleados, ¿sí? Y el sector público nacional, es decir, sacando las provincias, de acuerdo a un estudio de CIPEC, entre 2003 y 2016 aumentó su dotación en 280.000 empleados públicos. Entonces, un recorte de 3.000 es a lo sumo el 1% de ese sideral aumento que tuvo Está el bien. empleo público en este tiempo. Iván, pero vos Entonces, fijate qué hay que poner en contradictorio. contexto los números. Está bien, pero vos fíjate qué contradictorio. No, eso sin duda, eso no te lo Echan y discuto. crean esta secretaría. No, ¿Vos creés que tienen eso- algún tipo de justificación? Eso no te lo discuto, no hay que crear ninguna Entonces, secretaría bueno, y mucho por eso, menos entonces, esta secretaría hay una ridícula. contradicción profunda en el gobierno. Sin Echa duda. gente, contratos de Sin- 5.000, de 6.000 pesos y crea Sin subsecretarías, duda. Por superestructuras de 100.000, 150.000 pesos. Bueno, hay que ver, Lo pero que- no hay que lo crear que ninguna tiene que secretaría, decir, pero lo que- acá no hay ningún ajuste y, a ver, o hay un ajuste ínfimo y pequeño que en buena hora se haga. ¿Por qué? Porque si fuera cuestión de crear empleo público, pero que el Estado emplee a los 40 millones de personas. No, el empleo público se paga con impuestos, es decir, se paga con empleo privado. El asalariado que tenés en el sector público es el asalariado que no está en el sector privado porque no le permitís crecer porque le tenés que cobrar impuestos para pagarle el sueldo a este. ¿Se entiende? Entonces, dimensionemos la cuestión del empleo público porque no es lo que queremos decir. Ha aumentado sideralmente y hay que resolver esa cuestión A ver, Hernán. urgente. No, que evidentemente la posición de Iván, es decir, corriendo por derecha la gestión del gobierno de Cambiemos, expresa una concepción, una perspectiva del rol del Estado en el marco de la sociedad actual, casi de un talibán del libre mercado respecto a prácticamente proponer la inexistencia de estructuras estatales, cuando Yo no lo que digo está la acá, inexistencia, cuando pero no acá que lo que crezca está en discusión es que acá no 280.000 están sobrando ¿Cuántos de esos trabajadores. son planes sociales? No están sobrando trabajadores y trabajadoras estatales, sino lo que están faltando efectivamente son políticas públicas orientadas hacia los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, y al tiempo que se plantea, y lo que se ha señalado acá, que se está desfinanciando el Estado a través de la pretensión de rebajas a los aportes patronales, las rebajas a las en precisamente. términos de retención, en las transferencias fabulosas de riqueza de los sectores sociales populares, los trabajadores, hacia los sectores del empresariado, etcétera. Con lo cual, pero precisamente acá la es discusión lo que es trataba de de decirte. fondo, no se puede hacer un planteo en abstracto y no asumamos que hay 3.000 despidos. Hay efectivamente 3.000 despidos, Bueno, pero se muy crearon posiblemente va a haber muchos más en las próximas semanas que se suman a los despidos que se desarrollaron durante el 2016, que ascendieron en el caso de la Pero Administración hablemos Pública en Nacional términos netos. a más de No podemos hablar de los 13.000 despidos nada laburantes más. que quedaron Pero- en la calle. pero Y vos como hablas de bien los lo despidos, demuestran los pero déjame trabajadores hablar. de Azul, cuando cae una fábrica, cuando cae un puesto de trabajo, se compromete no solo los laburantes de ese sector, sino una comunidad específica, en el caso particular el pueblo de Azul, que está luchando y que está planteando claramente que los trabajadores estatales no vamos a brindar ningún tipo de paz social mientras haya despidos. Si hay despidos no va a haber paz A ver, social. Hernán. Muy Si hay bien, van a despidos hay tener- lucha y muy bien, organización muy en bien. respuesta Van a tener de colectiva. rehenes a la gente. No puedes hablar de despidos en términos netos. Hay despido por un lado y hay creación por el otro. O sea, vos podés despedir a uno y Crearon contratar a muchos otro. puestos de funcionarios, en No, eso te concedo. no, Si no, crearon un montón de no puestos sé, para pero funcionarios de si vos altísimos despedís a- niveles salariales. Si vos despedís a uno y contratás a uno, en Despidieron términos de 10.000 netos, pesos en términos y netos no crearon- pasa nada. Y en crearon términos puestos de trabajo de netos, y en 150.000. términos netos, En el Estado pasó eso. en términos netos, desde que terminó el gobierno de Cristina, hay 53.000 nuevos empleados públicos a nivel agregado en Pero- el país. Entonces,
no es un Iván, ajuste y no a es ver, una ola de despidos. digamos la verdad, por favor. Vos sabés perfectamente que una parte sustancial de lo que en la estadística aparece como creación de empleo público son planes sociales. Son Lo asalariados sabés públicos. perfectamente. Son asalariados públicos. ¿Cómo Marcelo. venía? Ah, ahí lo reconocés. Bueno, son acaban asalariados de... públicos. Quiero que el Asalariados público, públicos. quiero que el público escuche bien. Lo que el señor presentó como creación de empleo público son planes Argentina Trabaja Son que el asalariados Estado le públicos. dio a gente que no tiene trabajo. Es decir, que el señor presenta el asistencialismo y el otorgamiento de Yo un no plan estoy presentando eso, asistencial Marcelo. Yo de la como estadística creación del de Ministerio de empleo Trabajo. público. No podés mentirle a la gente de esa manera, por favor. Bueno, sugiero que vayamos y a te ver los aclaro datos una y cosa vos más, me la decís. comprobación de esto, el oyente lo tiene que saber, es que así como aparece esta supuesta creación de empleo público, aparece también que la gran creación de empleo, entre comillas, en estos años es de monotributistas. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque son o trabajadores precarios del sector privado o los trabajadores de los planes sociales que funcionan como monotributo. El gobierno no creó ningún empleo en el Estado, simplemente otorgó planes sociales como resultado del aumento de la Marcelo. miseria No, social. es cuestión de... Esta es la verdad. Es cuestión de ver los datos y de última lo podés estos contrastar. son los datos. Ya, hay tres Vos columnas. lo sabés. ¿Cómo vas a No, decir que pero el hay- Estado creó 280.000 puestos No, de empleo? eso es un estudio de si CIPEC. sabés que son Eso es un estudio de viejo. CIPEC, sí, que no son Sí, fundamentalistas ¿sabés de qué libre es lo que mercado. estoy diciendo Es un yo? estudio de CIPEC Sabés entre perfectamente qué 2003 es lo que estoy y diciendo yo. 2016 en el Por sector público supuesto. nacional. Lo que yo te decía es una estadística del Ministerio de Trabajo y son los asalariados públicos. Ahora me entero que según vos, esos son planes sociales. No, bueno, no, según habría que yo, no, explicarlo, no. porque eso no está aclarado en ninguna estadística del Ministerio de Trabajo. Bueno, aclaralo. Creo No, que lo no, sabés. a mí Yo que me creo lo que venga lo y me lo sabés. explique, porque no es Yo así. creo que lo sabés perfectamente porque lo sabe todo el mundo. A ver, no estoy trayendo acá una novedad. Por favor. Ahora, Esto ¿cuánto se sabe puede ahorrar? perfectamente. ¿Cuánto se puede ahorrar? Hablemos de números. ¿Puede, digamos, ahorrarse el gobierno echando empleados estatales o tiene que ir por otro lado? O, digamos, el gobierno le queda cómodo echar empleados, pero no hace el ajuste por donde tiene que Mira, hacerlo. No tengo los números exactos, pero más o menos en estos últimos 12 años de economía, de historia de la economía argentina, el gasto público creció 16 puntos. 4 puntos fueron en subsidios. Subsidios económicos, los subsidios energéticos, etc. 4 puntos fueron en prestaciones sociales, 4 puntos en empleo público y otros 4 en algún otro concepto. Pero 4 puntos de ese aumento se debieron a la mayor cantidad de empleo público, que ahí me parece que es innegable que existió un importante aumento del empleo público en este último tiempo. Entonces, evidentemente hay un ahorro por ahí, habrá un ahorro por el lado de los subsidios y también debería haber un ahorro por el lado de el estado de bienestar, ¿no? Porque el Estado también, es verdad, que los conceptos más importantes en los que gasta son jubilaciones, salud, educación, etcétera. Entonces, bueno, ahí es verdad que es más inflexible ese gasto, pero ese es el gasto más importante que tiene el gobierno, ¿no? Gustavo, No, una yo cosa. creo- No, es que acá el planteo es que es una perspectiva política ideológica que consigue un Estado prácticamente inexistente para dejar liberada la fuerza de mercado para que ajusten las cuentas y arrasen con los derechos, conquistas e intereses de la clase trabajadora. En ese marco, en ese esquema ideológico, para Iván, Yo te digo, Hernán es tu nombre, sobre ¿no? Estado, cuando todo indica y hay estudios que plantean que la proporcionalidad entre el desarrollo, cantidad de trabajadores estatales, la población, no está de ninguna manera sobredimensionado. Insisto, no sobran trabajadores y trabajadoras estatales, sino lo que están faltando claramente son políticas públicas orientadas hacia los sectores populares en beneficio de de las mayorías populares y no, como viene desarrollándose, lo que es evidentemente un gobierno gestionado por CEOs que gobierna para los ricos. Entonces acá es sacarle a uno para darle a los otros en el sentido contrario de un principio de equidad elemental, porque le sacan a los más perjudicados para transferirle a los sectores más poderosos, al empresariado, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es el cuadro de situación. Y al tiempo que desfinancian el Estado. Entonces lo estás desfinanciando, decís acá el problema, y dejando de gravar y de aplicar impuestos sobre los sectores del poder económico, decís que ese problema lo genera un salario de 10.000 pesos de un laburante estatal de 12.000 pesos. Es una mentira, es una estafa a la sociedad y nosotros le decimos a la comunidad y a la sociedad que hay que luchar contra este tipo de discursos porque cada vez que se llevan Bueno, Hernán, puesto contratemos 100.000 más, una fuente de contratemos empleo en el 100.000 Estado más. están afectando un Pero derecho ¿Por qué de no nuestro contratamos pueblo. 100.000 empleados más? ¿Por qué no contratamos 100.000
100.000 empleos públicos más. No, con esos salarios bajos. Arranquemos porque no echen a ninguno más. Arranquemos con que no echen a ninguno más. Sí, la fuente de la prosperidad. Echaron 12.000, vienen 3.000 y se proponen echar cerca de 20.000 según el informe de dotación óptima. Contratemos 500.000 empleados en el por eso te caractericé como un talibán del libre mercado. Por eso es tu programa de máxima, que es directamente échelon a todos y que vayan a vivir a la... Claro, es eso, pero es que tu posición política ideológica es esa. Discrepo completamente, la entiendo, pero discrepo completamente. No, es que tenés que entender la restricción del presupuesto, o sea, los recursos no salen de la nada. Entonces no le bajes las retenciones a las mineras, seguí grabando. Eso es la restricción del presupuesto. Matás al sector privado para financiar un sector público que está totalmente terminamos discutiendo inexorablemente para quiénes gobernás, qué intereses defendés y qué perspectiva de país te trazás. Es así. A ver, acá ocurre lo siguiente, el Estado subsidia fuertemente al sector privado. A ver, hoy tenemos un sistema de extracción de gas que le paga a las petroleras que están sacando el gas en Vaca Muerta 3 veces lo que vale el gas en el mercado internacional. Eso es un verdadero subsidio, eso es un verdadero regalo a quien no lo necesita, a los grupos petroleros. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la clase empresarial que vos reclamás de que la dejan sin empleados, es ella la que es completamente incapaz de crear puestos de trabajo y ha despedido. Pero en tercer lugar, nadie quiere ser un parásito ni estar inactivo, comenzando por el propio empleado estatal. Obvio. ¿Qué empleado estatal quiere estar en esa situación? Pero, por ejemplo, acá en fabricaciones militares se podría operar una reconversión porque hay equipamiento, hay tecnología, hay trabajadores muy capacitados en un país que tiene sed de infraestructura, de vivienda, de obra pública. Iván, para volver al tema del dólar, ¿crees que quedan 19? ¿Crees que va a quedar más arriba de los 20? ¿Dónde crees que va a establecerse? Bueno, creo que tuvo una suba muy fuerte los últimos días de diciembre y yo me esperaba una cierta corrección. Ahora, bueno, volvió a subir. Tenemos un tipo de cambio libre, pero es verdad que acá hubo una estrategia del gobierno de que el dólar suba un poco, ¿no? Y ahí quiero retomar un poco lo que decía Alejandro e incluso lo que decía Hernández, esto de los CEOs. Quintana es un excelente empresario. Yo admiro profundamente lo que ha hecho con Pharmacity y me parece genial. Marcos Peña, genial estratega político, te gana todas las elecciones. Pero no entienden de política monetaria. Y el hecho de que se hayan impuesto a la política monetaria del Banco Central es un problema para la Argentina, porque ¿en qué están pensando ellos? Por ahí están pensando en ganar elecciones, por ahí están pensando en el corto plazo, pero Argentina tiene que pensar a largo plazo, y el crecimiento de largo plazo es bajando la inflación, y lo único que tiene que hacer el Banco Central es bajar la inflación. Pero ¿qué ideas están detrás? Pero no lo venían logrando. Eso es lo que dice el ala política, este ala que vos nombrás, dicen, bueno, te dimos 2 años, no lograste. Claro, pero... Exacto, y si vos le tenés que decir, no sé, a un alumno en tu clase, che, no venís estudiando para sacarte un 7, ¿qué le decís? Quédate tranquilo que aprobás con 3. No, le dirás, fíjate cómo estudiar más. Entonces, acá es muy raro que sea un castigo por no haber cumplido con las metas. Acá lo que hay es... Hay una intervención de hecho. Claro, pero lo que hay detrás es una idea que quiere que haya un poquito más de inflación para que el dólar suba más, porque se considera que está atrasado y que no se puede competir, ¿sí? Y esa idea no nos ha llevado a nada en la historia argentina, ¿sí? El gran problema en la historia argentina en estos últimos 40 años es la inflación y la idea de que devaluar la moneda te hace más competitivo. Digamos, si ese fuera la receta de la prosperidad, Argentina sería potencia mundial, porque hemos devaluado suculentamente nuestra moneda. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que ha pasado en este sentido entre el Banco Central y el ala política del gobierno, ¿no? Bueno, una cosa muy breve. Él dice, tiene razón, una estrategia. Yo lo diría más precisamente un negociado. ¿Por qué? Porque el gobierno le dio la señal a la CITE, a los operadores financieros, que iba a dejar disparar el dólar para que ellos salieran de sus posiciones en pesos, compraran dólares a 17 a sabiendas que se iba a ir a 19. No hizo falta. Una asociación... Marcelo, no hizo falta, se lo arreglaron en una mesa con Cristofani, con Federico Brown. Eso yo pregunto, ¿eso es asociación ilícita? Si eso no es asociación ilícita, no sé qué es. Mientras tanto, como bien decía el compañero de ATE, hay presos por haberse movilizado contra la reforma jubilatoria, presos de ATE, presos del Partido Obrero. Los que deberían ser despedidos y ser juzgados son los que en una semana... En una devaluación le robaron al pueblo argentino millones y millones de pesos.
Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Iván, como siempre. Gracias, Hernán, por esta noche. Enseguidita, tras la pausa, con el amigo Mariano Martín, que como siempre puntualísimo, ha llegado al programa y ahora enseguidita nos va a contar todo sobre quién es el Gordo Balcedo, detenido hoy en Punta del Este en una supermansión con $500.000, 16 autos de lujo, armas, dueño del diario El Día de La Plata, de la revista La Tecla y además de una FM. Enseguidita, Mariano Martín te cuenta quién es el Gordo Balcedo.